Ejercicios. Calcular la derivada mediante las reglas. Inciso D. Derivada del producto de el factor raíz de x menos 1 por el factor x más 1. Vamos a proceder a aplicar, obviamente, a la derivada de un producto. Pero antes vamos a expresar este término con potencia fraccionaria. Raíz cuadrada de x es x al 1 medio menos 1 por x más 1. ¿Sí? Ahora sí procederemos a aplicar la derivada de un producto. ¿Sí? Hay que recordar que es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Sí, la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Entonces aquí pues tengo derivada con respecto de x más derivada, perdón, de x y derivada de 1. ¿Sí? Claro, ambos con respecto de x. La derivada de x y la derivada de 1. ¿Sí? Aquí bajo esto tal cual. Ahora de aquel lado tengo la derivada con respecto de x a la 1 medio menos derivada de 1. Las derivadas de 1 pues se hacen 0, ¿verdad? Estas, porque son derivadas de funciones constantes. Entonces aquí me queda x más 1 por la derivada de x a la 1 medio. Es 1 medio por x a la menos 1 medio. Ahora de este lado bajamos x a la 1 medio menos 1 y derivamos x, que es 1. ¿Sí? Así. Entonces multiplicamos por 1 aquí, pues nos queda x a la 1 medio menos 1, ¿sí? Acá x por x a la 1 por x por 1 medio de x a la menos 1 medio, luego 1 por x, ¿sí? Entonces primero x por x por 1 medio de x a la menos 1 medio, entonces se queda 1 medio por x, se suman los exponentes 1 menos 1 más menos 1 medio, te queda 1 medio. O sea, suman los exponentes de las x. ¿Sí? Aquí es 1, que es menos 1 medio, te queda 1 medio de exponente. Luego 1 por 1 medio por x a la menos 1 medio, pues 1 medio x a la menos 1 medio. ¿Sí? Aquí tenemos términos semejantes. Fíjense. Esas son x a la 1 medio. ¿Sí? Entonces te queda igual a x a la 1 medio más 1 medio de x a la 1 medio, pues 3 medios de x a la 1 medio. Sí, x a la 1 medio, así, 1, una vez x a la 1 medio, más la mitad de x a la 1 medio, pues 3 medios de x a la 1 medio. ¿Sí? Y más 1 medio de x a la menos 1 medio menos 1. Entonces continúo acá. Entonces 3 medios, raíz de x, ya poniendo raíces,
Hay que poner todo en términos de raíces porque el problema original así nos lo plantearon, ¿no? Con raíces. Más 1/2 por 1 sobre x a la 1/2 menos 1. ¿Sí? Este es x a la 1/2 abajo. Por aquí estaba negativo, pero arriba. Entonces lo bajamos, pero con exponente contrario, con signo contrario. Si aquí está con x a la menos 1/2, acá va a estar con x a la 1/2. ¿Sí? Entonces, 3/2 raíz de x más 2 por raíz de x menos 1. Esa es la derivada. Aquí multiplicamos 1 por 1, 1. Ponemos aquí 1, 2 por raíz de x. Y aquí está la solución a nuestro ejercicio.